Bueno, a ser de otra manera, teníamos problemas técnicos. Se me ha olvidado cargar el portátil esta mañana. Bueno, creía que lo tenía cargado, pero por lo visto no era así. Y bueno, pues nada, tendré que hacerlo con el portátil enchufado. Supongo que hará bastante ruido y que se oirá por la cámara, por el micrófono. Ya lo siento. Creo que se oía todo bien. Creo que no va a haber ningún problema más. Espero. Voy a poner el enlace en Twitter rápidamente. Bueno, ponerlo rápidamente. A ver si se une más gente. Si hay algún tipo de problema me lo decís, ¿eh? Y bueno, no sé si se oirá bien, espero que sí. Ya estamos dentro. Me alegro. Perfecto, pues bueno, bienvenidos de nuevo a Deporte Aragonés. Ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés. Siento que haya habido estos problemas técnicos, siento el retraso y siento haber empezado tarde. El retraso ya sabéis que viene de serie, viene ya con la persona que está hablando delante de la cámara. Y bueno, tengo que contaros que vamos a hablar hoy sobre esa jornada inaugural de la segunda división, esa primera jornada de Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca. Mi idea es hacer un directo por semana. Si pudiese hacer uno por jornada sería ideal, pero no creo que pueda. Entonces uno por semana analizando lo que ha sido la jornada de Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca, que de momento son los únicos que han comenzado a competir. Desplaza de Zaragoza, esos 3 equipos serán los que, digamos, sean el grueso del análisis. Y luego también el resto de equipos, pues bueno, hablaremos de cómo les ha ido, de sus próximos rivales, etcétera. Tanto equipos como deportistas aragoneses, porque también tenemos deportistas aragoneses que compiten en solitario, no solo en equipos en la comunidad. Y bueno, empezamos ya con el balance de lo que ha sido la jornada y me gustaría empezar diciendo que ha sido todo una maravilla volver a ver a gente en los estadios. La verdad que es una sensación que llevábamos mucho tiempo esperando y bueno, ha sido un poco descafeinado porque ha sido el 40% y yo creo que cuando sea ya al 100% la gente va a estar a tope y se va a volver loquísima y eso va a ser una gran fiesta, pero bueno, al final ha sido el 40%, ha estado muy bien volver a ver a la gente en el estadio, volver a sentir el calor, volver a respirar fútbol, porque al final el fútbol es para los fans y es en el estadio, aunque nos lo quieran vender como que solo es por televisión y que es para otros productos, para vender camisetas, para casas de apuestas, no es así. El fútbol es para la gente que va al estadio. Bueno, el fútbol y cualquier otro tipo de espectáculo deportivo. Y ya entrando en materia en lo que viene siendo el análisis futbolístico, tengo que decir que me parece que tanto Real Zaragoza como Sociedad Deportiva Huesca han empezado con la inercia de la temporada pasada. La Sociedad Deportiva Huesca tenía una inercia en la temporada pasada en la que competía cada partido, luchaba hasta el final, desplegaba un buen fútbol y al final se mantenía viva durante todo el encuentro hasta el final, intentando conseguir esos puntos que consiguiera para que lograse la permanencia de la Sociedad Deportiva Huesca, pero no pudo ser así. Y en esta primera jornada de segunda división sí que ha conseguido la victoria y sí que ha conseguido esa buena inercia, digamos, mantenerla, ¿no? Al contrario que el Real Zaragoza, que el Real Zaragoza tenía una inercia muy mala y ha comenzado igual. En fin, una pena y bueno, hay que hablar sobre todo de, bueno, al final el balance viene siendo que el buen juego y los puntos se quedan en la Sociedad Deportiva Huesca y el mal juego y el mal sabor de boca y al final un punto se queda en el Real Zaragoza. En fin, ese sería el resumen en general. Un Huesca que jugó muy bien y que consiguió vencer a un Eibar de All-Star. Un Real Zaragoza que no supo vencer a un equipo de segunda división, o sea, que acaba de llegar a segunda división. En fin, un Ibiza que tenía muchos refuerzos, que tiene varios nombres que todavía no han debutado, pero un Ibiza bastante inoperante. También hay que decir en esta especie de análisis en general que le faltan refuerzos a ambos equipos. Eso se notó en el campo, sobre todo en la delantera, lo que viene siendo la delantera. Tanto Real Zaragoza como Sociedad Deportiva Huesca creo que necesitan un delantero top, un delantero interesante para la categoría. Se habla de Álvaro Jiménez para el Real Zaragoza. Puede que sea ese delantero el que necesita el conjunto maño. Yo creo que tendría que llegar también otro.
De la Sociedad Deportiva Huesca, no sé si se ha comentado recientemente algún nombre, porque vengo de estar 2 semanas prácticamente de vacaciones y bueno, he interrumpido estas vacaciones por esta jornada inaugural porque tenía que venir al campo si podía y porque tenía que estar con vosotros para analizarlo si podía. ¿Cómo ha sido así? Pues he venido y desde la semana que viene tendréis algún vídeo más, espero, en el canal y un nuevo directo si la cosa no se tuerce. Y bueno, vamos a hablar ya por fin de lo que ha sido el partido de la Sociedad Deportiva Huesca. El partido ha comenzado con un dominio desde el inicio y con mucho peligro del conjunto altoaragonés. Hasta el minuto 20 creo que el Eibar no se encontró en el partido, no sabía cómo desarticular esa Sociedad Deportiva Huesca que trabajó muy bien, que encontraba vías para progresar, que superaba líneas de presión. El Eibar se encerró en su campo en una especie de bloque medio con la línea defensiva en la frontal del área y los delanteros en campo rival, pero no pudieron con lo que viene siendo la columna vertebral de la Sociedad Deportiva Huesca, ese centro del campo. Estuvo espectacular, a mí me pareció muy interesante porque muchas veces Sebane siempre era el jugador que venía a recibir, pero no a Cali y Miquel Rico daban muchas soluciones. Ferreiro también aparecía mucho para dar jugadas de apoyo. Marc Mateu también fue muy interesante sus minutos, en fin. También hay que hablar de que después de ese minuto 20, bueno, 20-25, cuando consiguieron ya marcar ese primer gol con ese gran pase de Pulido, ya la Sociedad Deportiva Huesca, bueno, intentó controlar un poco más el partido a través del control, digamos, porque muchas veces, aunque tú tengas la pelota, no controlas el partido. Y ahí el Huesca estuvo muy inteligente, se vio por delante del marcador, sabía que el Eibar es un conjunto a medio hacer, que está muy verde, y se dejó un poco, digamos, manejar el balón al Eibar para ver si conseguían hacerle daño, si no lo conseguían, y el Eibar no lo consiguió. Pero bueno, después llegó un momento en el que el Eibar parecía que empezaba a acumular pases, a llegar un poco más a lo que viene siendo la portería defendida por Andrés Fernández, que por cierto, los comentaristas decían Álvaro Fernández más de una vez, en aplicaciones de información de partido ponía Álvaro Fernández, no sé, están todos, parece que estamos todos un poco de vacaciones todavía, una pena, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, también hay que comentar que después la segunda parte el Eibar fue mejor, estuvo más dominado que dominador el conjunto oscense, pero llegó el gol de Seoane y ahí se terminó el partido. Ya el Eibar no tenía nada que hacer, la Sociedad Deportiva Huesca se supo vencedora y, bueno, jugó con inteligencia, Nacho Ambriz hizo muy bien esos cambios, dio un poco más de vitalidad al equipo, de hecho, uno de los cambios que hizo fue buenísimo porque adelantó a Marc Mateu y consiguió, pues mira, esa jugada vino por la banda izquierda con un muy buen desmarque de Marc Mateu. No sé si os habéis fijado en esa jugada que recibe el lateral zurdo en 3/4 de campo. Tiene el delantero en el área y Marc Mateu hace un desmarque de ruptura hacia la línea de fondo para dejar espacio para que Seoane pueda rematar con facilidad. Y a mí me parece un desmarque muy bueno y Seoane pues es que hizo un partidazo tremendo. Y luego lo hablaremos. Luego haremos un top 3 que, bueno, no os he explicado cómo será la dinámica de los directos, pero mi idea es pues hacer una especie de resumen general, rápido, para que la gente sepa lo que ha pasado. Luego, si se puede, si se quiere quedar o se quiere ir, ellos deciden. Y después ya hablar, pues, el partido del Huesca, el partido de Zaragoza, el partido de Casademón, esos 3 partidos sobre todo. Luego ya veremos si se habla de otros resultados que, bueno, seguramente los daría al principio del vídeo y quizás los recuerde al final. Eso ya lo veremos, porque de momento solo tenemos 2 partidos por jornada, así que no habrá problema. Es que hablaré también lo que ha sido el partido, digamos, pues lo que está contando, ¿no? Que primero dominó el Huesca, después tuvo un dominio más el Eibar y que con el gol de Seoane se acabó el partido y eso que aún quedaba bastante. Y después hablaré de lo que fueron las claves, ya un poco más, digamos, tácticas, un poco analíticas. Tampoco creo que sean muy sesudas, o sea, creo que vosotros mismos os daréis cuenta de cuáles fueron las claves de cada partido. Y después haremos un top 3, bueno, haré un top 3 en el que os diré mis 3 jugadores destacados y por qué he destacado a cada uno de ellos. Como podréis ver, más adelante en el Huesca destacaremos a 3 y podrías haber destacado a más, y en el Zaragoza destacamos a 3 y podrías haber destacado a ninguno. Pero bueno, en fin, me he comprometido a hacer un top 3, así que lo voy a hacer. Y vamos ya con las claves de el Huesca Eibar, que para mí fue un muy buen partido de la Sociedad Deportiva Huesca, buen debut de Nacho Ambriz, una especie de conjunción, digamos que fue un contraste muy interesante, porque el Eibar se veía que era un equipo con muchas figuras,
Como decía antes, era un equipo de All-Star que tiene a Corpas, que tiene a Keche, que bueno, a Keche fue baja, que Oscar Silva también fue baja, pero se ve que es un equipo con figuras, con jugadores capaces de hacer las cosas muy bien. Fran Sol, por ejemplo, dejó una acción que dejó de pecho para Stoichkov, que fue muy interesante verla, pero que no acabó en nada. Y bueno, poco más. El Eibar estuvo bastante inoperante. Al final tuvo bastantes disparos y tuvo varias ocasiones. Y esa es otra de las claves del partido, porque la Sociedad Deportiva Huesca tuvo muchísimo acierto. Tuvo 3 disparos a puerta la Sociedad Deportiva Huesca y marcó 2 goles. O sea, es que es una barbaridad eso. Es una barbaridad. Pero bueno, desde luego, te ponen las cosas como te las puso Joel y como te las puso Lauder en ese primer gol, no puedes disparar y fallar. Y eso que estuvo a puntito de hacerlo Joaquín. Pero bueno, también vamos a hablar sobre el Eibar, que estuvo, pues es lo que decía, muy verde, que no fue efectivo, que tuvo muchas ocasiones, que Andrés Fernández hizo 2 muy buenas paradas, una en el tramo final y una en primera media hora, creo que fue. Pulido también sacó un balón en la línea de gol, o sea, eso es final. Pues bueno, fue muy clave la efectividad de unos y la no efectividad de otros. Y por último, para mí, esta fue la clave del partido. Bueno, 2 de las claves del partido fueron la progresión por banda izquierda. Esa dupla Marc Mateu Ferreiro fue espectacular. Se entendían a la perfección. Marc Mateu entendió perfectamente cuándo tenía que subir, cuándo tenía que quedarse, cuándo tenía que dejarle espacio a Ferreiro. Y Ferreiro lo hizo todo perfecto. Ferreiro estuvo, vamos, a mí me pareció que fue de los mejores del partido. Ahora lo destacaré en el top 3, ahora os diré los que he seleccionado para ese top 3 y me pareció que estuvo maravilloso Ferreiro. La verdad es que es un jugador que me encanta. Y otra de las cosas que para mí fue clave en esa victoria fue la superioridad del centro del campo. Al final, el Eibar juega con 2 centrocampistas, un doble pivote, juega con 4-4-2 y la Sociedad Deportiva Vasca juega con 4-3-3. Al final, 3 centrocampistas contra 2 pivotes. Pues bueno, se nota la superioridad numérica y además son jugadores espectaculares. O sea, Seoane, Noah Cali y Mikel Rico me parece que tienen nivel de primera división los 3. Y esperemos que no se vayan a primera división porque, bueno, se habla de ese interés del Elche por Seoane, pero de verdad que ojalá que se quede porque es un jugador muy interesante. Ya lo vimos en primera división que jugó muy bien y ahora ha llegado esta primera jornada y Seoane sigue siendo la leche. Y vamos ya con el top 3 de la Sociedad Deportiva Huesca. En ese top 3 destacamos a Seoane. Seoane es el primero porque fue importantísimo en salida de balón. Siempre era el jugador, cuando recibía a Seoane, ya la jugada veías que tenía sentido, que iba bien, que iba a progresar. Consiguió dar progresión con balón. Era, pues como decía, muy importante salida de balón. Luego también pisaba campo rival. Me gustó mucho que cuando, por ejemplo, Seoane subía, o sea, la jugada le pedía subir, digamos, a Seoane porque le pillaba por esa zona, porque daba un pase y se movía, daba un pase y se desmarcaba. Entonces Mikel Rico o Noah Cali le hacían la cobertura, bajaban ellos más la posición, se movían mucho, se movieron muy bien los 3, se compenetraron a la perfección y ojalá que veamos que se compenetran así de bien durante toda la temporada. Como os decía, importante salida de balón, además ese golazo que marcó, muy buena definición de Jaime Seoane y además estuvo recuperador. Hubo varias jugadas importantes de Eibar que cortó bien Seoane, que cortó bien Pulido, pero sobre todo hubo un par ya te digo, de contras, de jugadas que estuvo muy atento, que peleó, que recuperó el balón y que después, por supuesto, jugó con esa calma que tiene y con ese acierto buscando compañeros. Otro de los destacados es David Ferreiro. Como os decía antes, bueno, fue un puñal por esa banda izquierda, esa asociación con Marc Mateu fue espectacular, jugaron muy bien. Siempre fue peligroso, siempre que Ferreiro cogía el balón generaba peligro o daba la sensación de que podía generarlo. Y además es que estuvo muy sacrificado atrás, estuvo muy pendiente de las subidas de Tejero. Muchas veces le he visto cortar pases, o sea, he visto el partido esta mañana, ayer también estuve viendo parte de él, le he visto cortar pases en el área de Tejero. O sea, Tejero buscaba a un compañero, solamente a Corpas, dentro del área y aparecía Ferreiro para cortar ese pase. Pocos extremos vemos que sean capaces de pisar área rival y después volver y recuperar un balón en el campo propio. Bueno, ya ni hablamos del área propia. Me parece una barbaridad. El partido de Ferreiro estuvo muy bien, ya lo conocemos que es un jugador espectacular. Y por último hablamos de Pulido. Pulido lo he metido en este top 3 porque es que fue un frontón en defensa. Fue una barbaridad. En el momento en el que el Huesca necesitaba resistir, aunque tampoco era una resistencia heroica, digamos, porque ya era una renta de 2 goles, pero cuando el Eibar empezó a colgar balones, cuando empezó a buscar a Blanco Lesiuk, ahí estaba Pulido para despejarlo todo, para mandar con la cabeza el balón a Cuenca, despejaron el pie,
en fin, estuvo muy bien, pero es que además de esos minutos finales en los que destacó mucho, tuvo varios cortes muy interesantes, buenas jugadas en defensa, con balón, no tan bien en esa salida de balón, ya sabemos que no es su fuerte, estuvo mejor, más destacado, digamos, Cristian Salvador en ese aspecto, pero bueno, estuvo muy bien, salvó un balón en la línea de gol que comentaba antes, en esa doble ocasión que tuvo el Eibar, que después disparó de propósito, me parece, que disparó y Andrés Fernández hizo una muy buena parada y además asistió en ese gol, en ese primer gol, hizo un muy buen pase en profundidad. El Eibar puso muchas facilidades, pero ese pase había que hacerlo y había que hacerlo muy bien y Pulido lo hizo. Y bueno, con eso terminamos el análisis de la Sociedad Deportiva Huesca. El partido, como os digo, pues fue bastante bueno. La verdad que tenía un ritmo bastante alto. No hubo muchas ocasiones claras. Al final estamos hablando de que estamos jugando a fútbol en agosto, de que los equipos están a medio hacer, que el mercado de fichajes no ha terminado, de que la Sociedad Deportiva Huesca necesita un delantero y de que el Eibar pues está bastante verde. Y bueno, vamos ahora con el partido del Real Zaragoza. La verdad que el partido del Real Zaragoza, pues bueno, fue bastante extraño, porque empezó muy fuerte, digamos, el Zaragoza, con muchas ganas, con mucha sensación de que quería agradar, de que quería empezar bien, de que quería ganar el partido. Empezó con mucha intensidad, mucha movilidad de sus jugadores, pero poco a poco se fue diluyendo por el cansancio, por lo que viene siendo que estamos jugando en agosto, como decía antes. Y bueno, al final pues los jugadores empezaron a moverse menos, el Zaragoza empezó a perder el control del balón, el Ibiza empezó a crecerse, empezó a no tener miedo del Zaragoza y empezó pues a rondar un poquito lo que viene siendo el área del Real Zaragoza, que tampoco generó mucho peligro, ni uno ni otro, fue un partido bastante soso, pero bueno, pues el Ibiza se plantó bien y bueno, como veremos ahora en las claves, pues os comentaré qué hizo bien y qué hizo mal el Real Zaragoza. Y después de que se fuese diluyendo el Real Zaragoza en esa primera mitad, pues bueno, llegó el descanso y el Real Zaragoza volvió después a intentar buscar ese gol. Pues la lesión de Guaras, pues bueno, esas molestias de Guaras o cansancios de Guaras hicieron que entrase Adrián, que a mí me pareció que estuvo bastante bien. Recibió varios balones entre líneas, dando velocidad al juego, o sea, no se entretuvo con el balón en los pies, no intentó regates extraños, no falló pases tontamente como otros jugadores sí hicieron. Y bueno, siempre intentó darle progresión y velocidad al juego, sobre todo velocidad de circulación, porque si tenemos que esperar que dé la velocidad de alguien haciendo un sprint, podemos esperar sentados. Y bueno, en fin. Otra cosa que hablar es la falta de pólvora. La falta de pólvora se notó muchísimo. El Real Zaragoza tenía cero problemas en llegar hasta el tercio final, pero cuando el Ibiza esperaba en la frontal del área, al Real Zaragoza se le apagaban las luces. Se le apagaban las luces porque ni Guaras encontraba a nadie, ni nadie quería que Guaras lo encontrase. Guaras u otro jugador. La verdad es que, por ejemplo, Francho me parece que estuvo bastante flojo, no se movió mucho entre líneas. Bermejo, ni hablamos del partido tan horrible que hizo. La verdad que, bueno, se movió bien entre líneas, buscaba bien recibir, pero muchas veces perdía el balón con todo el equipo por delante. Y esas pérdidas son matadoras. Y bueno, al final el Ibiza, pues bueno, no nos metió gol porque es el Ibiza o no tuvo esas ocasiones claras de gol porque es el Ibiza. En fin, y no sufrimos atrás, el Real Zaragoza no sufrió atrás y veremos un poco más adelante por qué. Las claves del partido, la inteligencia del Ibiza. El Ibiza fue muy inteligente a la hora de cuándo presionar y cuándo no presionar. Cuando el Ibiza elegía presionar y el Real Zaragoza conseguía superar esa presión, bueno, rara vez el Ibiza consiguió robar y tener el balón en la frontal del área con el Zaragoza desplegado, conseguir robar o recuperar, pero no en esa situación. Pues cuando el Ibiza decidía presionar y el Real Zaragoza superaba esa presión, rápidamente buscaba una falta. Normalmente, de hecho, la hacía Grima, porque estaba con Narváez y Narváez siempre es una vía de progresión, o sea, siempre llega el balón a Narváez y lo consigue aguantar, sacar una falta o buscar un compañero libre. Siempre Grima estaba muy encima y le cazaba. Le dio, pues me parece que fueron 2 o 3 faltas, todas similares, la típica patadita por detrás en el tobillo, que bueno, el árbitro no consideró sacar tarjeta a ninguna de ellas, una pena, que a mí me parece que sí que debió sancionar alguna de ellas, pero bueno, en fin. Y también hay que hablar de esa inteligencia, de cuando decidían presionar y cuando no decidían presionar, ¿qué hacía el Ibiza? Esperaba el medio de campo y dejaba salir a Jair con balón. Si el balón llegaba a Francés, entonces sí, se movilizaba esa presión y el Ibiza adelantaba líneas. Pero cuando el balón llegaba a Jair,
el Ibiza se volvía a replegar a medio campo y dejábamos conducir al central del Real Zaragoza, que bueno, sabemos que no es muy fuerte esa salida con balón y pues se notó mucho. No tuvo tampoco pérdidas tontas, pero bueno, al final al Jair lo que tiene que hacer en esa situación es conducir hasta fijar a alguien y dársela a un jugador libre. El Ibiza lo hizo muy bien y tapó siempre mucho la zona central y el Real Zaragoza se lo encontraba pues a Chavarría normalmente porque Jair lo tenía cerca o un cambio de sentido hacia el otro lado, seguramente con Eguaras bajando a hacer una línea de 3. Ahí estuvo muy inteligente el Ibiza y el Real Zaragoza pues tuvo nulo peligro arriba porque Narváez es el único que está enchufado de los de arriba. Bermejo ya hemos comentado que hizo un partido bastante flojo y Azón, pues bueno, no tuvo su tarde, no era un escenario en el que Azón pudiera brillar. Con centros laterales sí que puede brillar Azón, pero justo en ese escenario en el que se le pide moverse un poquito más en la zona de 3/4 de campo, ahí es donde no tiene esa precisión en los pies de momento, porque Azón es un jugador que es muy joven y que va a crecer muchísimo, espero que crezca muchísimo durante esta temporada y las siguientes temporadas, pero de momento no podemos confiar en él como el delantero referencia del Real Zaragoza. Y ese delantero referencia del Real Zaragoza tiene que llegar en breves, tenía que haber llegado ya hace días, pero bueno, llegará, esperemos. Álvaro Jiménez parece que será ese jugador, a ver si tiene gol, a ver si no hace como el último Álvaro que estuvo por aquí delantero y mete muchos goles, pero bueno. En fin, hablamos de esa poca capacidad de los de arriba de generar peligro, apenas tuvimos ocasiones y también hay que hablar de la escasa movilidad. Aparte de la inteligencia, al final las claves del partido fueron esas, la inteligencia del Ibiza, el nulo peligro que tenemos arriba, porque solo tenemos a Narváez como un jugador capaz de generar peligro, Bermejo también puede serlo, pero ayer no estuvo bien, y la escasa movilidad. Al final, James y Narváez eran las únicas vías de progresión que tenía el equipo. Sí, Miguel, hace muchísimo calor en la habitación. No estaba leyendo el chat, no lo he visto. Ah, buenísima comentario. Bueno, sí, la verdad es que Fran Sol y Stoikov me parecieron bastante iguales en la realización. En planos lejanos se parecían muchísimo, como dirían ahí Pelito Rubio, en fin. El chat ya lo iré comentando si veo alguna cosa, alguna aportación buena. No me había fijado hasta ahora, he visto ahora vuestros comentarios. Y bueno, hablamos de esa escasa movilidad. James y Narváez eran los únicos que conseguían hacer que el balón progresara. Y bueno, James lo hablaremos un poco después de lo que fue su partido. De Narváez, pues bueno, estuvo bastante apagado. Al final a mí en esa banda no me convence Narváez. Ya veis que siempre busca el centro, que siempre intenta dejar esa banda, digamos, a Chavarría para que se incorpore y Narváez busca más la zona de media punta, la zona de delantera. Pero bueno, no consiguió encontrar ningún socio al final el bueno del colombiano. Y por último ya, para terminar, vamos con el top 3 del Real Zaragoza, que como os decía, por mí no había destacado a nadie, la verdad que fue un partido muy soso, un 0-0 con el Ibiza, pues bueno, sumar siempre se dice que es positivo, pero un 0-0 con el Ibiza, jornada inaugural, con Narváez todavía en el Zaragoza, porque seguramente se marche, con la grada apoyando, con la afición teniendo ganas de animar y estar ahí cerca de los suyos, pues un 0-0 es una pésima noticia, pero bueno, en fin, habrá que ver cómo evoluciona el Real Zaragoza de Jim. Y vamos con el top 3 de jugadores del Real Zaragoza, los 3 destacados. Primero, para mí, Francés. Francés ya nos demostró la temporada pasada que es un central como la copa de un pino, que es un jugador muy inteligente, que es muy bueno con balón, que va muy bien al corte en defensa, tanto a campo abierto como en espacio reducido. Siempre mide muy bien cuándo meter la pierna, cuándo no. Si mal no recuerdo, hizo una muy buena recuperación en el área propia en la primera parte. Luego creo que terminó cometiendo falta y fue la primera ocasión que tuvo el Ibiza, que dispararon esa falta y entró entre la barrera y tuvo que despejar, creo que fue Guaras o Yair, no recuerdo quién despejó. Y ahí hizo muy buena recuperación, era el 1 contra 1 dentro del área y lo hizo muy bien Francés, demostrándonos que es un central muy bueno, muy inteligente, como digo, bien con balón, pero ayer ya el Ibiza no le dejó progresar mucho al bueno de Francés. Y como os decía, pues bueno, estuvo muy bien al corte y dejó varias cortes en jugadas peligrosas. Y estuvo muy bien también la defensa del campo abierto, porque cuando venían los puntas a recibir de espaldas para buscar poner a alguien de cara, siempre conseguía robar el balón o hacer falta o conseguir que el pase del delantero no fuera lo suficientemente bueno como para generar peligro. Ahí estuvo bastante bien Francés y bueno, por eso lo he destacado, porque al final
estuvo muy bien en acciones que no parecen muy brillantes porque no evitan directamente un gol, pero sí evitan que el rival te genere peligro, que el rival se crezca y te busque las cosquillas todo el rato. La verdad que ahí estuvo bastante bien Francés. El segundo destacado, pues su acompañante en la línea defensiva, Jair. La verdad es que es extraño destacar a alguien que estuvo tan torpe con balón. O sea, se me hace raro destacar a Jair por su... O sea, al final hizo un buen partido Jair, como lo tengo aquí, los dos mejores, pero con balón estuvo desastroso, desastroso, desastroso. No conseguía fijar a nadie para después liberar a otro jugador en otra línea un poco más adelante de centrocampistas. No conseguía encontrar a nadie con balones largos. No estuvo bien, no estuvo bien en eso el bueno de Jair. Pero en lo que sí estuvo bien, y lo hablaba antes con lo de Pulido, es que estuvo genial despejando balones, por alto y por bajo. Estuvo muy bien, devolvió todo lo que llegaba al área. Al final, en los últimos 5 o 10 minutos, el Ibiza rondó la portería de Cristian y Jair siempre estaba ahí para despejar el balón, para recuperarlo, sobre todo para despejarlo, porque Jair ya sabemos que no es un recuperador. Y bueno, pues al final hay que alabar eso, que estuvo muy bien en defensa, que fue bastante sobrio, que sabemos que destaca en eso el bueno de Jair. Y bueno, pues por eso le destacamos. Y ya por último hablamos de James, que para mí es el tercer destacado. No destacó mucho James, empezó bastante titubeante, perdiendo algún que otro balón. Luego mirando las estadísticas de SofaScore y según ellos solo tuvo una pérdida, me parece demasiado poco, creo que tuvo más. Pero bueno, ya sabemos que SofaScore muchas veces falla en estas cosas. Para mí, después de esos primeros momentos de no encontrarse en el partido, de tener 15 minutillos que no se veía bien, tuvo alguna recuperación en defensa y mostró lucha, y a partir de ese momento James se creció en el partido. James se creció y volvemos a ver a un James preciso con balón, porque cuando veíamos a James hace 2 temporadas, cuando debutó con el Real Zaragoza, veíamos un James espectacular que conseguía robar el balón y si otro tío venía a presionarle en 2 toques le superaba, ya fuera con un regate, ya fuera con una conducción, porque James, esa conducción es buenísima, que es la que tiene. Y al final ayer lo mostró un poco, mostró esa conducción, mostró que puede ser vertical en ese centro del campo, al final es el único que puede aportarlo, de momento, no sé si llegará alguien más capaz de aportarlo. Franco también es un jugador con buena conducción, pero James me parece que es mejor todavía, conduce muy bien el balón, pegadito al pie, busca siempre progresar, regatear incluso, creo que hizo un regate o 2, también unas buenas acciones. Y al final, la segunda parte se creció todavía más y se le vio mucho más y fue el jugador más destacado del centro del campo. Pero bueno, al final se quedó un poco corto, ¿no? Digamos, esa verticalidad, pues luego le pasó como a Narváez, que no encontraba socios, no encontraba a Bermejo, no encontraba Zon, encontró a Narváez alguna vez, pero poco más que decir de James. No consiguió el Zaragoza esa movilidad en 3 cuartos de campo tenerla, esa capacidad de generar peligro, de asfixiar al rival, no la tuvo el conjunto zaragozano. Y bueno, con eso te sería todo lo que tengo que comentar de este directo. Si tenéis alguna pregunta la podéis hacer. Os recuerdo, para que lo sepáis, el próximo viernes, la siguiente jornada de la Liga Smartbank, que es de los partidos equipos aragoneses, será el viernes, comenzará el Real Zaragoza con su visita al Valladolid y será a las 8 de la tarde. Y por último, el Huesca jugará en casa contra el Cartagena a las 10 de la noche y el siguiente vídeo que haremos en directo hablando sobre esos encuentros será justo después de que termine el encuentro. Seguramente sobre las 12 de la noche y como este durará pues una media hora, no creo que nos extendamos más. Y bueno, sí, pregunta de Abochan, mi buen amigo, que voy con él a los partidos del Real Zaragoza y en la Romareda. Pregunta si podremos aguantar la portería cero ante Valladolid. Pues la verdad es que yo lo veo complicado. Habrá que ver cómo viene Valladolid en esta primera jornada y habrá que rezar mucho. Pero bueno, con el nivel de Jair y Francés, yo que tengo bastante confianza. Fran Gámez no estuvo tan bien como en pretemporada, por ejemplo, pero también estuvo bien en defensa, no se le vio muy sobrepasado. Se le vio sobrepasado sobre todo cuando Bermejo perdió el balón, ¿no? En campo rival y con Fran Gámez por delante. Ahí sí que se le vio sobrepasado, no le quedaba otra.
al pobre de Fran, pero en lo que viene siendo unos contra unos y acciones defensivas en estático le vi bastante bien. No obstante, siempre tendrán que ayudar los centrocampistas en esas acciones defensivas y si queremos plantar cara también tendremos que tener algo de pólvora arriba y generar algo de peligro, porque la verdad es que generamos muy poco peligro. Y creo que tenemos una última pregunta. ¿Cuál sería el pronóstico para los dos partidos de los equipos aragoneses? De Miguel. Bueno, Miguel Blanco, otro buen amigo, por supuesto. Creo que aquí todos son buenos amigos los que están en este primer directo. Pues el Huesca-Cartagena creo que ganará el Huesca. Aunque Cartagena ha hecho muchos fichajes muy interesantes y jugadores que nos habría encantado ver en otros equipos. Creo que el Huesca tiene un equipo muy sólido y un equipo muy bueno. Creo que esa asociación Ferreiro-Mateu puede traer muchas alegrías. Y el centro del campo a mí es que me encanta. Es que me encanta Seoane, me encanta Miquel Rico, me encanta Macali y los tres juntos todavía más. La verdad que es una barbaridad que estemos hablando que Borja García, que es un jugador que en segunda división es pues, muy interesante de ver, que podría estar en otro equipo y ser titular, pues va a ser suplente. Va a ser suplente y a no ser que pegue un petardazo o haya alguna salida, no jugará mucho Borja García. O sea, al final, pues es que es un centro del campo muy bueno. Mosquera fue suplente. Mosquera es un jugador que estaba esperando a un primera división. Que al final ha renovado con el Huesca y bienvenido sea porque es un jugador muy bueno. Pero vamos, es que estamos hablando de un centro del campo diferencial en la categoría. Me parece muy, muy bueno y al final, para mí, el centro del campo es lo que gana los partidos. Puedes perderlo en un área o en la otra, pero el centro del campo te gana el partido. O sea, si tú dominas el centro del campo, lo más probable, el 90% de las ocasiones, el 90% de las veces es que ganes el partido. Si tú superas a tu rival en el centro del campo, si combinas mejor, si consigues progresar, si consigues evitar la presión rival ahí en el centro del campo, pues seguramente ganes el partido. Y en fin, pues con eso ya terminamos. Si no tenéis más preguntas, el próximo directo, como os decía, será seguramente sobre las 12 de la noche, entre que acabe el Huesca Cartagena, que esperemos no se alargue mucho y haya pues, algún accidente, allí se tenga que añadir 10 minutos. Seguramente a las 12 de la noche ya estaré aquí con vosotros. Si tampoco tengo problemas técnicos como los que he tenido al principio del vídeo. Y bueno, eso sería todo. A ver, última pregunta, se notó la mano de Nachito. Pues bueno, se notó en esa primera formación de 4-3-3, se notó sobre todo pues lo que viene siendo pues eso, su forma de jugar, de querer el balón, de presionar arriba, pero presionar siendo inteligente, porque al final no presionaban arriba buscando siempre presionar por presionar, sino que eran inteligentes, decidían cuándo presionar y cuándo no. Y bueno, yo creo que ahí sí que se notó en esa forma de jugar, pero también el Huesca le gusta, bueno, esa forma de jugar, de tener el balón, de ser ofensivo, de ser peligroso, de combinar, de dominar el partido. Y creo que ahí sí que se notó la mano de Nacho Ambriz, que a mí me pareció que hizo muy bien los cambios, pero muy bien, y que dio pues frescura al equipo y además cortó el ritmo de Leibar, porque Leibar estaba empezando a subirse las barbas un poco al Huesca. Y ahí Nacho Ambriz estuvo muy listo, hizo los cambios, hizo los ajustes que hizo en las bandas, quitó a Joaquín que, salvo el gol, tampoco aportó mucho más. Y bueno, Joaquín, que esto no lo he comentado, Joaquín con Escriche hizo muy buena combinación al primer toque, hicieron una jugada muy buena que me encantó. Y Escriche también, aunque he dicho que necesita un delantero el Huesca, la verdad es que Escriche hizo un partido bastante bueno. Hizo bastante bueno, se movió mucho. Creo que Nacho Ambriz terminó muy contento con él. Me parece que le vi felicitarle varias veces. Hizo muy buen partido Skriche, pero al final le falta pólvora, le falta mordiente en lo que viene siendo el área. Y es que ya conocemos al bueno de Skriche, que destaca mucho pues, por esa movilidad, por ese entusiasmo, por esa velocidad, por esa verticalidad. Pero cuando llega al área no termina siendo definitorio y, en fin, ahí termina lo que puede aportar Skriche, que con otro delantero por delante, pues seguramente podría ser todavía mejor. Y con eso termina todo. Nos veremos en el próximo directo, como os decía, la semana que viene, el domingo, la noche del domingo al lunes a las 12 de la noche, hora española. Veremos qué temperatura hace, porque yo me estoy asando ahora mismo, son las 5 de la tarde, la verdad que es buena hora para hacer un directo delante de los focos y delante de la luz. Pero bueno, lo que sea por vosotros, lo que sea por Deporte Aragonés. Y esta semana supongo que tendremos algún vídeo en el canal. Ya lo veréis y espero que lo veáis y lo compartáis, como siempre.
Y bueno, poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo y chicos, sed muy felices que el fútbol ya ha vuelto a los estadios y la gente puede ir al estadio por fin a ver a su equipo en Aragón. Teníamos muchas ganas de que esto llegara y ya estoy deseando que llegue el siguiente partido para contar también con todos vosotros. Un saludo y que vaya muy bien, chicos.